Hola, ¿qué tal? Buenas en este programa de la Edad de Oro. Ahora precisamente contamos con una hermosa mujer desde Zaragoza, España, para hacer la presentación de ella. También está Mari Carmen Mora Vélez acompañándonos en este programa, de la cual es el segundo programa ya, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, así es el segundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Y qué creen, Mari Carmen? Tenemos a una señora bella, Merche Díez Barrabés. Todas la conocemos como Merche, pero ya estamos aquí presentes, enlazaditas con ella en vivo. Y pues bienvenida a tu programa de la Edad de Oro, en la cual nos vas a describir no tu edad específica, sino lo más bello que te haya marcado a ti. Bienvenida, un abrazo hasta Zaragoza, España, mi querida Merche Díez Barrabés, y te escuchamos. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar con vosotras. Conozco a Marilú de algunos otros programas y conozco a Mari Carmen Mora también, de haber coincidido con ella. Os agradezco muchísimo que me permitáis estar aquí hablando con vosotras. He escuchado algunos otros programas vuestros, como el de Sexalescencia, y a Marilú, pues ya le conozco el tono de voz. Ya si la oigo, aunque no la veo, ya la reconozco. Así es. Sí, yo estoy efectivamente en Zaragoza y nací aquí, aunque durante 2 años después de casada viví fuera, y mi ilusión hubiera sido recorrer un poco el mundo. Estuve a punto de hacerlo también después de casada, pero finalmente se frustró el trabajo que iba a tener mi marido. En ese momento teníamos 2 hijas y mi vida transcurre, como digo, en su mayor parte en Zaragoza. Mis padres eran un poco mayores porque aquí acababa de terminar la guerra, y la guerra para la gente joven pues estorbó muchas vidas y retrasó mucho el desarrollo de las familias. Entonces mis padres me tuvieron un poco mayor y solamente me tuvieron a mí, que esa es una de las cosas que yo creo que han marcado mi vida de alguna manera, porque yo soy muy sociable. A lo largo de la vida me he dado cuenta de que a mí lo que me gusta es estar con la gente y compartir y pues saber de transmitir lo que yo he vivido y que me transmitan los demás lo que han vivido. Y entonces, bueno, eso lo tuve que ir haciendo a través de los libros, sobre todo, porque al vivir en una ciudad tampoco era como si hubiera vivido en un pueblo, que en los pueblos pues te permitían salir a la calle, jugar con los niños en la calle, y allí pues realmente no hubiera tenido tanto aislamiento cuando era pequeña. Pero al vivir en una ciudad y en mi casa tener a mi alrededor todo personas mayores, pues realmente yo es que no recuerdo haber jugado con muñecas. O sea, yo no recuerdo haber tenido una muñeca. La tuve seguro, porque a las niñas nos regalaban muñecas, pero claro, no sé, yo es que no recuerdo haber jugado nunca con una muñeca. Sin embargo, sí recuerdo haber jugado a la pelota, haber jugado al taco, que se llamaba entonces, que si queréis en el libro lo explico, en un momento dado explico el juego, y eran todos juegos de chicos, porque se dio la circunstancia de que yo fui a un colegio no religioso. Eso era muy raro, sobre todo en las mujeres, bueno, también en los hombres, porque casi todos los colegios después de la guerra, la educación, pues como los frailes y las monjas lo hacían gratuito, pues claro, el Estado les dejaba que abrieran los colegios y mantuvieran los colegios, porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Y la mayor parte de los niños
y sobre todo las niñas, prácticamente todas iban a colegios de monjas. Entonces yo, sin embargo, fui a un colegio privado. Era un colegio mixto, había chicos y chicas. Entonces allí las chicas éramos muy pocas. Muy pocas, muy pocas, muy pocas. Tan pocas que en mi curso había 2. Otra chica, Delia y yo. Éramos las únicas chicas en mi curso. Pero era un colegio pequeñito, ¿eh? Los chicos también eran 8. O sea, 8 chicos y 2 chicas. Una clase muy pequeña. Claro. Y entonces mis juegos eran, pues eso, empecé a jugar a algo cuando empecé a ir al colegio, a los 6 años. Hasta aquel momento, pues yo en casa, mi vida transcurría como una vida de persona mayor. Yo me levantaba y cruzaba la calle, estaba en la academia que tenían mis padres y allí pasaba el día, sentada en las rodillas de mi tía, porque esa es otra circunstancia curiosa. Yo siempre digo que he tenido 2 madres, porque una hermana de mi madre, que era soltera, un poco más pequeña que ella, vivía con nosotros. Y yo dormía en una habitación con mi tía. Entonces, quiero decir que para mí ha sido un acompañamiento vital tremendo mi tía. Pero claro, pero era mayor, era de la edad de mi madre, naturalmente. Y yo bajaba a la tienda y estaba allí con mis padres y les veía lo que hacían y las clases que daban y ahí pasaba mi tiempo hasta que empecé a ir al colegio. Entonces decían de mí que Mercedes, porque entonces no me llamaban Merche todavía, Mercedes es una chica sensata. Fíjate tú, a los 4 años, a los 5 años, yo era una chica sensata. Pues eso quiere decir que era seriecita, que eso, pues que no tenía lo que era la vida de una niña joven, de una niña pequeña. Claro. Entonces, cuando mis mejores ratos, mis mejores momentos, los tenía con unos primos hermanos que a lo mejor pues en Navidad comíamos juntos o cenábamos juntos, o una vez a lo mejor me quedaba a dormir en casa de ellos. Bueno, aquello era como una fiesta maravillosa, ¿no? Lo que ahora los niños dicen que se van a Disneyland. Entonces, pues para mí Disneyland era la casa de mis primos, que eran 4, figúrate. Claro. 4 chicos, o sea, chicas y chicos. Ahí estabas acompañada, por supuesto. Claro, por gente de mi edad. Entonces aquello era fantástico, era maravilloso. Sí, sí. Sí. Vaya. Entonces, digamos que no te sentiste solitaria, porque, bueno, tenías el contacto con tus primos. Claro, pero tenía muy poco contacto porque ellos vivían en otra casa, en otro punto de la ciudad, y como digo, pues nos juntábamos en ocasiones especiales, o sea, algún cumpleaños, alguna cosa así, pero habitualmente yo estaba sola con mis padres y mi tía. Mis padres y mi tía. Claro. Y Merche, así llegó tu juventud, transcurrió tu adolescencia. Sé que estuviste o ejerciste la carrera de universitaria, de catedrática universitaria. O sea, en esa época de tu niñez, juventud y madurez, dijéramos, ¿qué fue lo que más te marcó? ¿Qué es lo que recuerdas así de bonito? ¿Te permitían estar a la moda en ese momento o te decían que no? Porque ya ves que siempre las modas llegan a veces medias no, así sorprendentes. Realmente en mi casa eran muy austeros en todos los sentidos. Eran austeros en el vestir, eran austeros en la comida, como digo, yo creo que todo influiría, a lo mejor el estar después de la guerra. Mis padres piensa que trabajaban 14 horas diarias. Ellos empezaban a las 8 de la mañana, se abría la tienda. De 8 a 9 se acondicionaban las cosas y las clases para los alumnos, porque era una academia,
Las clases para los alumnos empezaban de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2. Luego solamente se paraba de 2 a 3, de 3 a 4 ya volvía a haber clase, de 4 a 5, de 5 a 6, así todo el día. a las 10 hasta las 10 de la noche. La última clase era de 9 a 10 de la noche. Y Wow. cuando ya se marchaban los alumnos, entonces nos quedábamos, mis padres, mi tía y yo, y entonces se limpiaba la academia. Entonces la limpiábamos nosotros. Echábamos serrín húmedo y se dejaba así hasta la mañana siguiente, que se escobaba, se recogía. O sea, así es como se quitaba el polvo del suelo. Y como las máquinas de escribir, había 60 máquinas de escribir, pues había que quitarles el polvo, limpiarlas un poco y tal. Se subían las sillas, se subían encima de la mesa Sí. de cada máquina de escribir, se cogía la silla, se subía encima de la máquina. Y cuando estaban todas subidas era cuando echábamos el serrín. Quiero decir que, claro, subíamos a cenar a las 10:30 de la noche. Entonces, luego a las 7 de la mañana todo el mundo arriba. Bueno, a mí me dejaban dormir un poquito más, yo dormía un poquito más tarde, pero ellos a las 7 de la mañana arriba para estar a las 8 en la tienda. Entonces, quiero decir que en ese sentido, cuando me preguntas, Marilu, si yo iba como a la moda o así, no, para nada. Yo, fíjate a qué punto recuerdo que yo me compraron unas sandalias. Eso sí, las compraban buenas, no eran, era una zapatería que se llamaba La Alicantina, era zapato de Alicante y era zapato de piel y así. Bueno, yo recuerdo tener unas sandalias y mi madre y yo también después hemos tenido lo que se llama juanete aquí, que es que el dedo grande de los pies se te tuerce como hacia el resto de los dedos pequeños y te sale ese hueso así en medio del pie. A eso se le llamamos juanete nosotros. Mi madre tenía juanetes, me compraron unas sandalias y yo noté que esas sandalias, el diseño de la sandalia, me empujaba precisamente el dedo así. Y entonces, claro, como me había fijado que mi madre lo tenía y yo en ese momento esas sandalias, pues cuando las llevé lo que fuera, 3, 4 días, 5 días, dije, anda, pues a mí también me pasa. Entonces le dije a mi madre, a mis padres, que si me compraban otros zapatos diferentes. Y recuerdo que mi madre me llevó al armario y me dijo, aquí tienes zapatos para el invierno y lo que llevas son zapatos para el verano. No necesitas nada más. Como para hablar de modas. Pero bueno, yo eso entonces ahora lo pienso, a tu pregunta, me acuerdo de estas cosas y tal, pero yo en aquel momento no, sí que lo sentí por lo de las sandalias en ese momento porque me torcían el dedo hacia donde luego se me ha torcido toda la vida, o sea que eso fue una mala suerte, pero no íbamos a la moda, pero tampoco nos importaba, si es que en aquel momento yo no echaba en falta. Realmente cuando yo escribo en el libro como subtítulo de Niña triste a abuela feliz, lo de niña triste yo no me he dado cuenta hasta que he sido mayor. En aquel momento era mi vida, era la forma de vivir y no me sentía triste porque, claro, tenía cariño, tenía a mi alrededor, pues eso, tanto mi padre como mi madre, como mi tía, me querían y tenía una tata, porque como ellos trabajaban todo el día, no podían atender la casa, pues tenía una tata que también me quería mucho, la tata Celia. Entonces tenía cariño y triste no me sentía triste. Pero sí que mi vida debía ser muy triste porque el primer capítulo de mi libro se titula Hoy no me quiero levantar. Y eso lo recuerdo perfectamente. El que llegaba la mañana y yo me quería hundir en la almohada y no levantarme. Luego eso quiere decir que mi vida no era feliz. Sí, no te dejaban dormir por la mañana, está clarísimo que yo no me atrevía a enfrentarme al día. No, y lo recuerdo, pero bueno, ya te digo, el primer capítulo de mi libro se titula así, porque es una de las cosas que yo he
recordado cuando me he puesto a escribir. Sí. Quizás Entonces, cuando perdón, dime, Mari quizás Carmen. como niña no era atractivo ese mundo de adultos. Eso sí, supongo que era eso, claro. Sí. Entonces, los momentos más felices que recuerdo de mi niñez y también de mi juventud tienen que ver con mis primas. Yo he tenido tratos con primas de una familia y de otra en el Pirineo aragonés. Mi madre provenía del Pirineo aragonés, de un pueblo del Pirineo aragonés, y parte de su familia estaba en una parte del Pirineo, en la parte de Ordesa, y otra parte en el Valle de Benasque. Ambos, tanto el Valle de Ordesa como el Valle de Benasque, están relativamente cerca y forman parte del Pirineo español. El Pirineo son las montañas que nos separan en el norte de España, nos separan de Francia, ¿no? Sí, bueno, claro. pues la parte sur de esas montañas del Pirineo, que es un sitio precioso, que tiene mucho turismo, es bueno. A Benasque le llamaban ya cuando empezó la Suiza española, por las montañas, por la nieve, por el paisaje y tal. Y allí vivían una familia de mi madre en uno de los valles y otra familia de mi madre en el otro. Y yo en los veranos, como ellos trabajaban todo el tiempo y yo que estaba de vacaciones porque en verano no tenías colegio, pues a mí me mandaban a casa de mis tíos. Y eso es lo que recuerdo como momentos de oro, diríamos. Qué bonito. Sí, allí estaba con chicas de mi edad, con mis primas, aunque una era mayor, otra era más joven, pero ya eran chicas de mi edad, más o menos. Claro. Y ahí ya el verano era una maravilla. Era una maravilla. Qué bonito. Sí. ¿Y cuándo te surge la vocación por dar clases? Pues yo creo que en parte la academia de mis padres, claro, era eso, se daban clases y se preparaba a la gente que no iba a ir a la universidad, que no estudiaba en la universidad, se la preparaba para trabajar de administrativos, de secretarios, en los bancos. Entonces se les enseñaba mecanografía, taquigrafía, pero para enseñarles mecanografía y taquigrafía había que enseñarles antes aritmética y ortografía, porque la ortografía era muy importante para la taquigrafía. Entonces, la academia de mis padres enseñaba todo eso, aritmética, ortografía, contabilidad y mecanografía. Entonces, por ahí yo ya veía que lo de enseñar y aprender ya formaba parte, desde que yo nací, de mi entorno, ¿no? De mi entorno. Y luego tuve una experiencia muy especial, y es que ese colegio en el que os he dicho que éramos muy pocas niñas, era un colegio privado, pues era un colegio muy, muy especial. Ahí nos transmitían realmente la formación, no era solo el enseñarte, pues eso, las asignaturas, o que te enseñaran lengua, o que te enseñaran aritmética, no, era además cómo te formaban. El director era un pediatra, era un médico pediatra, y lo que pasa es que él empezó a ejercer la pediatría, se le murió una niña de difteria, en aquel momento, difteria o meningitis, no me acuerdo qué era, pero en aquel momento no había antibióticos, y cuando se le murió la niña, decidió que él no ejercía la pediatría, porque si no lo traumatizó de tal manera que decidió hacer otra cosa. Entonces se fundó un colegio y se dedicó al colegio. Pero la manera de enseñar, solo os voy a poner un ejemplo. Nos dejaban a estudiar solos, con 7 años, con 8 años. Nos dejaban en la habitación y decían, bueno, ahora estudio, y nos dejaban solos, bajo nuestra propia responsabilidad.
Ellos pasaban por la puerta, había como una mirilla y de vez en cuando pasaban a ver cómo estábamos, tal. Si alguno estaba hablando y distrayendo a los demás, entonces lo castigaban. Pero ¿a qué te imaginas que era el castigo? Salir al recreo. ¿Ese es el castigo? Ese era el castigo. Para cualquier niño hubiera sido un premio. Claro, decían, no tienes ganas de estudiar ahora, no vas a molestar a tus compañeros, vete al jardín. Pero además tampoco te lo decían en plan de vete al jardín porque estás castigado, porque no, vete al jardín. Tranquilamente te lo decían. Claro, Vete y claro, en el momento, a mí me pasó una vez, y te sales al jardín, pero claro, estás solo en el jardín. Realmente es un castigo. Pues sí. Es un castigo, quiero decir, claro, no quieres que te vuelva a pasar. Porque, y además que todos te veían, ahí todos te veían y ya sabían que era castigo. Bueno, no lo sé, fíjate, ¿no? Eso yo pienso que no, porque como cada uno estaba en su clase y estaban haciendo eso, no, estabas sencillamente, es que además el recreo era en aquel colegio era muy grande, era como casi una finca. Entonces, no sé, era la tristeza esa de no me he portado bien y estoy, o sea, y ahora no estoy con mis compañeros. No sé, eso es lo que yo recuerdo de aquel momento, fíjate. A mí desde luego no me volvió a pasar, no me gustó nada el castigo. Yo me preocupé de que no me volviera a pasar. Claro. Entonces, bueno, en ese colegio sí que fui como aprendiendo, o sea, disfrutando de la enseñanza de los profesores. Y luego, pues también durante la carrera recuerdo algunos profesores entrañables y son los que más recuerdo. Yo creo que ellos me fueron contagiando el deseo de enseñar. Claro. Sí, en la universidad en concreto me dieron óptica. Sí, esa soy yo justo cuando terminé la carrera. Años. Hermosos. Es el año que terminaba la carrera. Eso es la foto de mi orla. La orla era una fotografía de cada uno de los alumnos y una fotografía de cada uno de los profesores. Cuando acababas la carrera, te hacías una foto. En fotógrafo, claro, esa foto está hecha en un fotógrafo. Y el fotógrafo componía esa orla, que la tengo aquí colgada, claro, como es natural, en mi habitación, o sea, en la biblioteca. Y esa es la foto del año que yo terminé la carrera. Tenía 19 años en ese momento. Wow. Ah, 19 años. Muy bella. Qué preciosa edad. Sí, muy bella, muy. Mira, hermosa, hermosa. Y con los peinados que se llevaban entonces, que era el pelo cardado. Se llamaba cardado, cogías el pelo y por la parte de atrás como que lo enredabas un poquito para subirlo, para aumentarlo. Y por eso llevo así el pelo. No es que yo tuviera tanto pelo, es que era el peinado de la época. Oh, muy bella tu foto. Muy hermosa. Sí. ¿Tienes por ahí tu portada de tu libro, Merche? Sí. Mira, el libro que yo escribí, le coloqué esta portada. Perdón, que me parece que refleja. No, está muy bien, está bien. Nada más ponla más al frente de tuyo. ¿Así? Le titulo La flor de la felicidad, porque yo creo que cuando nacemos todos nos ponen una semilla dentro. Así es. Y nosotros tenemos que cuidar esa semilla, la tenemos que, a ver, qué mal lo pongo, ¿verdad? No, bien, así está bien. Ahí está perfecto. Nosotros la tenemos que cuidar, ayudar a hacer crecer, regar y que no le pase nada malo. Y poco a poco todos terminamos siendo una flor de felicidad. Claro. Y por eso le puse este título al libro y el girasol, porque de alguna manera es la planta que sabe cuidarse de sí misma, se pone mirando al sol y gira durante todo el día conforme va girando el sol, de ahí su nombre, claro,
Claro. Y por eso la elegí para ponerla como portada de mi. Me hace pensar, Merche, que la semilla que tú trajiste desde tu nacimiento se proliferó bastante. Tienes 4 hijos y 10 nietos. Sí, Apenas tu girasol con un montón de semillas. Ya creo que tu semillita resurgió muy bien. Muchas Y gracias. pues Sí. muchas felicidades. Muchísimas gracias. Yo quería tener hijos, quería tener más de un hijo. Por supuesto, yo no quería que mi hijo o hija viviera pues esa soledad que había tenido yo. Pues mira, como bien dices, el tener una familia más numerosa hacía que tú estuvieras acompañada. Y mira, la vida te ha bendecido con tantos nietos que ahorita ya no estás sola, ya estás acompañada. Eso es. Y creo que eso es muy bonito. Eso es una felicidad. Realmente los nietos suponen una sorpresa porque para los hijos yo creo que estás un poco preparada, ¿no? O sea, dices, yo quiero tener un hijo, yo tal cual, pero para los nietos no estás preparado. Por lo menos yo, para mí los nietos fueron una auténtica sorpresa. Es como de repente te das cuenta que tu vida sigue, que de alguna manera lo que tú has vivido va a continuar. Es como, no sé, es una sorpresa. Para mí los nietos fueron una auténtica sorpresa. No digo que los quiera más que a los hijos, porque realmente no, tanto no es, porque para mí los hijos han sido la mayor felicidad, de verdad. Y recuerdo, bueno, yo aún hubiera tenido alguno más. Lo que pasa es que ya me daba cuenta que es que no me daba el tiempo, la vida para tanto. Tuve mis 4 hijos en 5 años, o sea, que te quiero decir que, claro, cuidar de ellos era difícil porque yo no tenía abuela que me ayudara. Pero claro, mi madre y mi tía seguían trabajando, o sea que yo estaba para cuidarlos sola y, bueno, y contrataba a alguna chica que me ayudase, pero claro, por mucho cariño que las chicas tuvieran a mis hijos, pues no eran la familia, ¿no? Y entonces yo creo que si no, aún hubiera tenido más hijos. Pero es que lo tenías por tamañitos. Claro. Tenía, pues mira, nació una, a los 14 meses nació la otra, o sea, con un año de diferencia. Luego, en menos de 2 años, nació la tercera, fueron chicas las primeras, y por fin, en otros menos de 2 años, nació el pequeño. Es el único chico que tenemos. Claro. ¿Qué sigue en la vida de Merche? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hago después, quieres decir? ¿O qué voy a hacer ahora? Libro, después de todo lo que estás viviendo, ¿qué tienes planes o qué piensas que va a seguir? Pues yo me he vuelto un poco más religiosa con el tiempo, ahora que puedo leer más, que puedo dedicarme un poco más a la filosofía y tal, me he ido volviendo más religiosa y de alguna manera lo que venga. Y mientras tanto disfruto mucho de los nietos. Hace 2 días estuvimos en Madrid y tenemos una nieta que está estudiando allí. Pues para mí el ir a Madrid era ir a ver a mi nieta. Antes ir a Madrid era ir al teatro o ir a ver una película de cine que no te la ponían aquí o tal. Ahora pues es ir a ver a mi nieta. Claro. Cuando he tenido mi hijo pequeño vive fuera, vive en Sevilla, en el sur de España, y que es una ciudad muy bonita, pero claro, lo tenemos lejos. Pues claro, a lo largo del año nuestro objetivo es encontrar el momento de ir allí a pasar 2 o 3 días. Claro, sí. Pero Merche, perdón, he tenido la oportunidad de escucharte
cantar, lo haces muy, muy bonito. ¡Ah! Y creo que es una de tus aficiones también el canto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues creo que tienes una vida plena, una vida que yo siento y lo percibo, que todo lo tienes, tu semilla logró los objetivos porque tú le pusiste mucho amor, le pusiste mucha felicidad para que floreciera de esa manera y realmente has llegado a la edad que tienes por la misma actitud que tú has tomado durante toda esta época de tu vida. Claro. Yo te felicito, te agradecemos a nombre del canal Sexto Sentido, Mari Carmen Mora y yo para este programa, el haber estado aquí presente. Un orgullo tenerte desde Zaragoza y desearte lo mejor de lo mejor y que sigas con ese optimismo, con esa actitud, con esa voz tan hermosa que tienes y con todo lo bello que venga y que te rodea. Muchísimas gracias. Hay una cosita que se me ha olvidado que a lo mejor es interesante también. Mira, yo pertenecí durante casi 10 años, era la presidenta de UNICEF en Aragón, en mi región. Interesante. Wow. Colaboraba con UNICEF y bueno, y eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Exacto. Ha sido una experiencia, pasaba muchas horas al día en lo que teníamos a especie de oficina, discurriendo programas. Yo os animo a que leáis el libro porque uno de los capítulos está dedicado exclusivamente a UNICEF. Después de que dejé UNICEF, estuve un año sin hacer nada, pero enseguida estuve otra vez en Save the Children. En Save the Children estuve como representante en Aragón también otros 9 años. Y de Save the Children, una de las cosas que salió y que a la que todavía me siento orgullosa de haber organizado junto con otro compañero, es una cosa que le llamamos universitarios con la infancia. Y estos son los chicos, mientras estudian o después, cuando son profesores en la universidad, tienen la oportunidad de ir un día o 2 a la semana a un colegio a hacer de voluntarios, ayudando y enseñando a los niños inmigrantes o a los niños de familias desfavorecidas, que sus padres no les pueden ayudar en casa a hacer los deberes. Y estos chicos universitarios, o sea, nosotros los organizamos, los llevamos a los colegios, los tutorizamos para que hagan esta labor. Y es una labor maravillosa porque los niños de los colegios reciben un algo que necesitan para estudiar, para ir adelante, para ilusionarse con los estudios, pero es que además los universitarios aprenden a acompañar a esos niños más pequeños. Como ahora las familias numerosas no son muy frecuentes, algunos de estos chicos son solos, hijos únicos, como yo fui en mi momento, o son 2 hermanos. Y entonces el que esos chicos mayores vean cómo pueden ayudar a los pequeños, cómo los pequeños los tienen como hermanos mayores, y disfrutan los pequeños de los mayores y los mayores de los pequeños. Entonces, ese universitarios con la infancia es una cosa que se nos ocurrió. Hay ejemplos de que lo hacían en Italia, Save the Children en Italia lo hacía, y aquí lo pusimos en España y está siendo una cosa muy bonita. Entonces, el ayudar a los demás, el enseñar, yo creo que eso forma parte de mi semilla. Claro. Tiene esa vocación muy bonita por la enseñanza, por el ir dirigiendo a los niños. Digo, mi padre haber llegado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues qué bello, qué bella época, qué bello labor, porque sé que se dedican a cuidado y al cómo ayudar a los niños a nivel mundial. Exactamente. Qué bella vida. En pocas palabras, a ella sí,
aquí nuestra querida invitada Merche puede decir, la vida es bella. La vida es bella y ojalá que todos llegáramos a la edad de ella con esa actitud, ese positivismo, esa alegría de vivir y esa felicidad y todo. Muchísimas felicidades, Merche, nuevamente, y muy agradecidas por estar aquí en el canal de Sexto Sentido. Un abrazote hasta Zaragoza. Eso. Y muchos besos. Abrazo a todos y os doy las gracias por permitirme compartir este rato tan bonito. Sí, gracias. Gracias, pues amigos, nuestro tiempo se ha terminado, hemos llegado al final del programa, pero no sin antes darle las gracias a nuestra invitada, Marilu Amor, como siempre, y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Merche querida.